equilibrar las concentraciones moleculares tanto dentro como fuera. De hecho, ustedes saben, en el caso, por ejemplo, de los estados osmóticos de las células, como es el ambiente cisosmótico, hiposmótico e hiperosmótico, las células pueden responder a ese tipo de condiciones principalmente para poder sobrevivir. Y la última tiene que ver con la solidificación. Bueno, Hipócrates lo relacionaba principalmente a la formación de los tejidos, es decir, se volvían a estudio grupos de células en donde se podían formar, podían hacerse rígidas y poder desarrollar un individuo. Okay, obviamente para su tiempo no tenía los recursos que tenemos en la actualidad, entonces él simplemente se imaginaba eso. Bueno, entonces, pero dio un pequeño avance a la embriología. Yo creo que Aristóteles, también en Grecia, en el siglo IV a.C., para mí en lo particular, a mí me hubiera gustado andar con él, es decir, estar como seguidor. ¿Okay? Por ejemplo, yo creo que este cuate Aristóteles era una cosa maravillosa platicar con él porque sabía de leyes, sabía de ciencias, sabía de historia, era una persona extremadamente culta. De hecho, se considera que pudiera ser uno de los primeros naturalistas. Bueno, Aristóteles postuló un término que se llama epigénesis. La epigénesis, eh, es un término en donde se dice que todas las estructuras surgían de nuevo, surgían y crecían progresivamente, es decir, había una estructura que se desarrollaba, que se formaba de nuevo y empezaba a desarrollarse. De hecho, actualmente, por ejemplo, epigénesis, ese término sigue siendo vigente. Por ejemplo, lo que llamamos epigenómica. La epigenómica es una ciencia que se encarga principalmente de evaluar o de estudiar los factores externos que pueden repercutir sobre el desarrollo de un órgano, de una estructura o de un organismo, como es en el caso de los humanos. Por ejemplo, factores epigenéticos que modulan o modifican el desarrollo humano puede ser, por ejemplo, tabaquismo, el tabaco, el alcohol, los plásticos, por ejemplo, ahorita que estamos, un ejemplo burdo que no sabemos todavía cuáles son las consecuencias, por ejemplo, las vacunas, cómo pueden modificar ese desarrollo. Entonces, Aristóteles postuló una gran cantidad de teorías. Les digo, yo creo que se fumaba 2 churros, 2 arponazos, se echaba 2 caguamas, unos cuantos tequilas, volaba su cerebro y postulaba una gran cantidad de cosas. Tanto así, por ejemplo, que distinguió, bueno, también tenía una capacidad muy importante que era la observación, en donde puedo describir y postular los términos como es oviparidad, viviparidad y ovoviviparidad, que estos términos se refieren principalmente a cómo nacen o cómo se desarrollan la mayoría de los organismos. Como ustedes saben, en estos creo que son clases de primaria, la oviparidad es en donde la mayoría de los organismos nacen a partir de un huevo, el cual se desarrolla fuera de la cavidad o fuera del cuerpo del organismo. Entre ellos podemos encontrar aves, anfibios, invertebrados, etc. La viviparidad se refiere principalmente a aquellos organismos en donde su descendencia o el neonato o la cría se desarrolla de manera interna, ¿ok? Pueden crecer o no dentro de un saco, como es el caso de los humanos, se desarrolla dentro de la cavidad uterina y finalmente eclosiona o nace vivo. La ovoviparidad se refiere, por ejemplo, a algunos organismos que se desarrollan dentro de un huevo, dentro de un cascarón, dentro de la cavidad uterina, o dentro del aparato reproductor femenino, de la hembra, se desarrolla de manera interna y finalmente eclosiona dentro de la misma cavidad y finalmente nacen vivos. En el caso, por ejemplo, algunos reptiles, peces, tiburones y algunos otros organismos. Entonces, fíjense que Aristóteles sí era una cosa impresionante. Ahora, también identificó, gracias a sus observaciones, los patrones de desarrollo embrionario, lo que llamamos segmentación holoblástica y segmentación meroblástica. La segmentación holoblástica se refiere a cuando el embrión se forma, cuando el óvulo se fecunda con un espermatozoide, este inicia su proceso de división celular.
Recuerden que pasan de una célula, pasan a dos, de 2 a 4, de 4 a 8 y 16. Pero estas células tienen el mismo tamaño, el mismo volumen. ¿Ok? Entonces, por eso se dice que es una segmentación holoblástica. Mientras que la segmentación meroblástica son aquellas en donde las células que se forman van a tener diferente tamaño. Va a haber células más pequeñitas y células más grandes. Como por ejemplo en los embriones de aves, en algunas ranas o anfibios, reptiles, etc. En el caso de la segmentación holoblástica estaremos hablando principalmente de los mamíferos. Bueno, sus postulados de Aristóteles estuvieron vigentes por siglos, imagínense, desde el siglo IV antes de Cristo, ¿ok? Y nadie lo debatía, nadie lo cuestionaba. Hasta que después, en el siglo XVII, después de Cristo, William Hervey, que fue otro de los embriólogos, primeros embriólogos, después del nacimiento de Cristo, y él postuló un término, como es, bueno, él observó que la mayoría de los organismos provenían de un huevo, ¿ok? Todos los organismos provenían de un huevo, de hecho el humano, y es cierto, ¿ok? Y entonces él postuló que el término de ex ovo omnia, es decir, que tiene todo ese origen del huevo, y es cierto. Por eso les pongo esta imagen aquí, que aparece el pollito que lleva sus chelas, bueno, su alcohol, y que nace. Realmente, el óvulo tiene todo lo necesario para poder generar un embrión. En algunas especies, bueno, de hecho, de manera general, lo único que necesita un óvulo o un huevo de cualquier especie es simplemente DNA espermático o DNA del macho. Bueno, ni del macho, hasta DNA de la hembra, ¿ok? Como por ejemplo para formar clonas. ¿Ok? Entonces realmente Harvey tenía razón, no requerimos otra cosa más que el huevo. El huevo tiene todo lo necesario. Les comentaba en las clases pasadas que a veces el espermatozoide puede tener algunos fallos, puede tener algunas rupturas de ADN y eso me puede generar algunas enfermedades. O que bueno, la descendencia genética del varón, como somos feos, pues teóricamente el embrión tendría que nacer feo. Sin embargo, somos bonitos, somos guapos, simpáticos y atractivos o atractivas debido a la maquinaria bioquímica que tiene el óvulo. ¿Okay? Entonces el óvulo tiene todo, no requiere otra cosa. ¿Okay? Sin embargo, con Malpighi, en el siglo XVII, obviamente en Italia, hubo un pequeño retroceso en la embriología. Él postuló el término de preformismo. Y esto es debido principalmente en sus estudios, en donde, utilizando una serie de lentes muy simples para poder amplificar una imagen, como la lupa, él observó que todas las estructuras ya estaban preformadas. ¿Okay? Lo único que requería era nutrientes para poderse desarrollar. ¿Ok? Entonces, obviamente, pues, sus primeros estudios eran con los de los embriones de pollo. Entonces, obviamente, ya veía el pollito ahí y dice, pues ya está, todo está preformado. Lo único que quiere es nacer, crecer. Entonces, para que pueda crecer requiere nutrientes y esos nutrientes se los va a dar la yema, perdón, la clara de la yema, perdón, o la albúmina, no es la yema, es la albúmina, o la clara del huevo, que es lo que le va a proveer nutrientes para que el embrión se pueda desarrollar. Entonces, en esta parte hubo esta parte de retroceso, no había todo lo que decía Aristóteles, Hipócrates, pues y Hervey, pues decían, pues no funciona. Entonces ahí hubo un retroceso, todo estaba preformado, se requería una cierta energía para poderse desarrollar, y se postuló el término de emboidment, que es la encapsulación, es decir, que todo organismo ya estaba preformado dentro de una cápsula y que en estas tenían que obtener nutrientes para poderse desarrollar. ¿Ok? Después esto obviamente se vino a complementar con los estudios de Hart-Zucker, así como también de, se me dio el nombre, de otro, Van Leeuwenhoek, ¿ok? Con el desarrollo del microscopio, ya con, el microscopio compuesto, que era la composición de varios lentes,
Ellos observaron los espermatozoides. Y entonces en esta imagen, que es de hecho de Leeuwenhoek, se observaba con sus microscopios desde la época que había la formación de un organismo, bueno, había un pequeño individuo en formación fetal, en posición fetal, y que era propulsado por un flagelo o por una colita. A esto le llamaron homúnculos, ¿ok? Y de hecho, bueno, no sé si vayamos a entrar a la práctica de laboratorio o no, pero con los microscopios convencionales que tenemos en la actualidad se puede ver este tipo de formas. ¿Pero a qué depende de eso? ¿Por qué vemos este tipo de características? Principalmente porque el espermatozoide tiene pequeñas protuberancias. ¿Ok? Bueno, obviamente las protuberancias tienen que ser homogéneas. Sin embargo, en el caso de los espermatozoides humanos, somos una cosa espantosa. Eyaculamos espermatozoides totalmente horribles. Y entonces tienen un chipote por aquí, un chipote por allá, algo muy largo por aquí. Entonces decimos, sí, es un homúnculo, hay una personita ahí. Y entonces podrían fertilizar. De hecho, yo podría considerar que a partir de ahí puede ser orígenes del machismo. ¿Okay? Bueno, pero no hablaremos de esas cosas. Ok, entonces el homúnculos lo que hacía era llegar, fecundar al óvulo o penetrar el óvulo, y entonces el homúnculo se alimentaba del vitelo de los huevos y con eso podría desarrollarse. Entonces esto ya tenía una teoría de la preformismo o confirmaba la teoría del preformismo. A finales del siglo XVIII, obviamente también por la parte del preformismo, pero también había que explicar cómo es que se desarrollaba estos embriones, por qué algunos tenían algunas malformidades y otras no. Y entonces con Bonnet y Mellenbrach, en el siglo XVIII, ya había una combinación de cosas. Es decir, Bonnet decía que la naturaleza trabaja de manera tan pequeña como ella desea. Es decir, había estructuras tan pequeñitas que se desarrollaban y en conjunto podrían formar grupos celulares o tejidos. Aquí también hablamos del término tejidos. Como tal, todavía no existía el término tejidos, pero es más o menos para que se den cuenta, hacer alguna similitud con lo que estaba sucediendo. Y Mellenbrach pues dice, ok, te creo, pero obviamente no es suficiente, sino que el preformismo es la fusión de las reglas dadas por el dios de la cristiandad con las ciencias cartesianas. ¿A qué se refería esto? Que ocupaba parte de las observaciones que veían con el desarrollo de los embriones, pero para que se pudieran desarrollar requerían de una fuerza divina. ¿Ok? Entonces, obviamente, pues aquí viene parte de la religión, de las ideas teológicas acerca del desarrollo, y entonces, pues obviamente se complicaba aún más. Con Friedrich Wolf y Kahn y Blumenbach, obviamente hubo otras observaciones también en el siglo XVIII, y observaban el desarrollo del embrión de pollo. Este fue el modelo ideal para ellos, principalmente porque se forman embriones más grandes, eran más fáciles de cultivar y no requerían todo lo necesario para que el embrión para una incubación interna. Y entonces propusieron que había fuerzas desconocidas que modificaban los órganos. Es decir, bueno, decían que eran fuerzas divinas, pero no era así, sino que era, por ejemplo, el ambiente, la humedad, el calor, toxinas que había en el ambiente que pudieran modificar el desarrollo de algunas estructuras de estos embriones. Entonces, pero obviamente, no sé lo que no puedo entender o no puedo dar una explicación certera, entonces le voy a echar la culpa a una deidad, a un dios, ¿sale? Y entonces era la parte de la teológica. Con Blumenbach, obviamente, pusieron el fenómeno de inducción por el Windstream, que es la fuerza del desarrollo. Entonces, aquí nuevamente apoyaban o soportaban la idea de que había una fuerza divina que podría hacer estas modificaciones. Sin embargo, esta fuerza pudiera ser hereditaria a través de las células germinales. Por ejemplo, hablábamos ya, hablan la parte de una parte de herencia, en donde, por ejemplo, un individuo o un sujeto tenía alguna malformación o una enfermedad, pero cuando tenía hijos, estas características o malformaciones pudieran ser desarrolladas también por su descendencia. Entonces lo hacía, obviamente, no daban explicaciones, entonces, bueno, es cosa de una entidad teológica y entonces era transmisible a las siguientes generaciones.
Commander, a principios del siglo XIX, obviamente retoma con las investigaciones, con los estudios de Sócrates, favorece la epigénesis, es decir, sí, Sócrates entonces no estaba tan mal, o sea, hay organismos que se forman de nuevo, pero también postula el término de inducción, es decir, la inducción es que había algunas fuerzas o alguna energía o algún factor que pudiera generar cambios en el desarrollo de algunas estructuras. Con Raque y von Baer, principalmente Raque, ambos observaron el desarrollo embrionario de diferentes especies. Tanto así que dijeron, ok, hay similitudes entre el desarrollo de las diferentes especies de vertebrados. Y todos pasamos por etapas larvarias. Si nosotros nos damos cuenta de esta imagen, por ejemplo, aquí vemos el desarrollo humano, el opósum, que es el ornitorrinco, aquí vemos el pollo, el de la salamandra, que es el ajolote, y el de las aves. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría en las primeras etapas del desarrollo prácticamente somos homogéneos. Y dices, bueno, pasamos por diferentes etapas de desarrollo, a pesar de que morfológicamente somos diferentes, podríamos tener ciertas similitudes. Con este tipo de investigaciones, ¿okay? Se desarrolla lo que va a ser la embriología comparativa y empieza el proceso también del desarrollo de la investigación en embriología, en donde ya se empiezan a hablar, por ejemplo, de términos como mapas de destino embrionario, es decir, los embriones, dependiendo la posición de las células, procedentes de las células plastómeras o de las plastómeras, van adoptando sitios específicos para formar un órgano en particular. Por ejemplo, tenemos el ectodermo, que va a ser parte de la piel. Aquí fíjense aquí en el caso de las aves, en el caso del ratón, que es parecido al humano. El ectodermo neural, que va a formar parte del sistema nervioso. ¿Sí? La notocorda, que es una estructura que se va a encargar de dar origen o inducir el desarrollo de la columna vertebral y del sistema nervioso, el mesodermo, el endodermo y el mesodermo embrionario, que está relacionado principalmente a la formación de los primeros vasos sanguíneos. ¿Okay? Entonces, ya todas las células tienen un cierto destino, y de hecho cuando veamos desarrollo temprano embrionario, van a ver qué genes son los involucrados de poder determinar qué estructura van a hacer, y dependen también de la posición. Esto lo hacemos principalmente a través de un sistema de etiquetado, donde yo puedo meter una molécula o inyectar una molécula que funcione como un trazador, y voy viendo cómo se van diferenciando, cómo van pasando y cómo van adoptando un cierto destino. ¿Okay? Entonces ya sabemos, con este tipo de estudios, de investigaciones, qué parte van a formar del cuerpo. No termina ahí, sino que con Slater y Swan y Virchow, con el desarrollo de la teoría celular, decían, bueno, ustedes saben la teoría celular, se la saben desde el kinder, si no mal no recuerdo, dicen donde todos los seres vivos están formados por células o por sus productos de secreción. La célula es la unidad anatómica de la materia viva y una célula puede ser suficiente para constituir un organismo. Esto obviamente sí era cierto, ¿ok? Pero Virchow decían que todas las células proceden de células preexistentes por división de estas. Ya estaba hablando también de división celular. Y la teoría que ellos postularon, y de hecho me atrevo a decir que ustedes se la saben, se quedaron con esa idea, en donde la teoría celular, en donde dicen que las células constituyen la unidad estructural y funcional básica que componen los seres vivos. Desafortunadamente, este postulado o esta teoría ya no es válida en la actualidad. Totalmente cambió. Actualmente, obviamente con el desarrollo de otras investigaciones, con los postulados, por ejemplo, de tejido, donde describe que un tejido es un grupo de células que comparten similitudes y funcionalidades, por Bichat, Virchow decía que una proviene de otra célula, Mendel con los estudios de genética, los famosos chicharitos, y Santiago Ramón y Cajal, que se conoce más bien a este personaje español, principalmente por sus investigaciones y descripción de las células neuronales, pero él decía
postuló una parte de la teoría celular muy importante, que es la unidad estructural, funcional y genética de todo organismo. Con toda esta serie de investigaciones, suplementan lo que postulaba Slater y Swan, llegamos a la nueva teoría celular, en donde dice que la célula constituye la unidad estructural y funcional básica que compone a los seres vivos. No hay otra unidad de vida autónoma más pequeña que la célula, y una célula proviene de otra célula. ¿Okay? Entonces, lo hace más completo. A partir del desarrollo de la teoría celular, de los estudios de las ciencias ómicas, obviamente vienen con, se desarrollan o se postulan tres teorías. Weismann, ¿sí? Obviamente observaba también durante el desarrollo de los individuos, decía que la progenie no heredaba las características del cuerpo de los padres, es decir, la descendencia, los críos o los hijos, no eran fenotípicamente iguales a los padres, sino que había una combinación genética o fenotípica tanto del padre como de la madre. Ok, entonces ya estaríamos hablando de otros términos como es recombinación genética y fenotípica. Entonces ya a finales del siglo XIX, ya cuando empezaron a haber mayor cantidad de microscopios, la iglesia ya no estaba tan metida en la parte del desarrollo científico, hubo otra serie de investigaciones, por ejemplo, los cromosomas dentro del huevo fertilizado, que era el cigoto, eran derivados en igual número de los núcleos parentales. Acuérdense que esto eran estudios principalmente de Mendel. La constancia del número de cromosomas de generación en generación en células somáticas fue encontrada a ser mantenidas por la meiosis en las células germinales. Hablamos de diploidía, okay, donde el padre y la madre aportan un cromosoma, y los gametos iban a ser de característica haploide principalmente para que cuando se fusionaran mantuvieran esta diploidía. Hay otros postulados, como es en el caso de Weismann, donde decía que hay un desarrollo en mosaico, y esto ya lo sabemos también porque ahí se establecen mapas de destino. Conforme las células se van dividiendo, cada célula va adoptando o va expresando una serie de genes o de proteínas que les permite caracterizarse, les permite adquirir una cierta característica para poder definir qué órganos son. Por ejemplo, nosotros en la actualidad, nosotros hacemos una técnica que se llama disección embrionaria. Si yo la separo en etapas iniciales, puedo obtener células troncales para poder obtener un órgano específico, y esto con embriones. También, por ejemplo, sabemos ahora que los embriones pueden tener la capacidad de poder recuperar su supervivencia a través, por ejemplo, con los estudios de Rose, en donde una porción de las células un embrión mata una célula, pero la otra tiene la capacidad de poderse desarrollar, ya sea de manera completa o regenerativa, como es en el caso, por ejemplo, en donde hay un desarrollo regulativo. Embriones completos generan un individuo completo, pero si yo separo una de estas células, esta puede tener la capacidad de regular y inducir el desarrollo de un nuevo organismo completo, aunque sea de menor tamaño. Hablan también, por ejemplo, del desarrollo inducido, en donde, por ejemplo, yo puedo hacer el trasplante de una célula y la puedo colocar en otro tejido, y esta va a adoptar la fisiología y la morfología para adaptarse a este medio ambiente donde se está desarrollando. Y esto ha sido funcional principalmente, por ejemplo, en el caso de células troncales para la reconstitución de tejidos. Bueno, preguntas que tengan aquí, chicos. No, ninguna. ¿No? Bueno, ahora, para continuar, sí es un poquito tediosa la historia, pero bueno, actualmente podemos utilizarla también para que vean cuál es el origen de todo ello. Sin embargo, me gustaría preguntarles, ¿ustedes cómo podrían aplicar la embriología? ¿Para qué les funcionaría? Levanten la mano. Muy bien, Naomi.
Buenas noches. Yo considero importante porque, em, pues, el producto sería un nuevo ser, entonces tendríamos que también procurar la vida de él, tanto de él como el de la mamá. Entonces, creo que es importante conocer cada una de sus partes, Ujú. que, no sé, yo quiero suponer que puede haber momentos en los que también, si el producto no viene de la mejor manera, también puede haber afecciones hacia la mamá. Entonces yo por eso lo considero importante. Muy bien, ahorita voy a tocar un tema. Me diste una pauta para darles para establecer un término, ¿sale? Un punto importante que quiero que ustedes consideren también en la parte de la embriología. Gracias, Naomi. Daisy. Daisy. Es Daisy. Daisy, ¿verdad? Sí, bueno, pues yo iba a comentar que esto, o sea, aplicarlo así clínicamente, pues puede ayudar a prevenir o ayudar a resolver problemas, tanto Ajá. pues como habían comentado del embrión como de la madre, y Ok. pues entender más esa parte y pues ahí apoyar en esa área. Bien, exacto, en la parte preventiva. Muy bien, gracias, Daisy. Gustavo. Bueno, yo pensaba que para poder detectar anomalías con el embrión y que, por ejemplo, se pueda realizar tratamiento para que no tenga afecciones hacia él y pues pueda terminar de desarrollarse al completo. Perfecto, muy bien. Exactamente, podemos hacer prevención. De hecho, podemos hacer, y de hecho ya podemos hacer, podemos modificar o podemos participar para poder evitar el desarrollo de un embrión. Y de hecho se los voy a enseñar, porque eso todavía no viene en los libros. Se los voy a enseñar. Muy bien, gracias. Gustavo. Tú fuiste Gustavo, ¿verdad? Dante. Yo la usaría para estudiar las distintas enfermedades o patologías de lo que viene siendo las enfermedades hereditarias o más bien las afecciones hereditarias a través de los cromosomas, ¿no? No sé, como síndromes, como el síndrome de Down, ¿no? Todo ese tipo de síndromes que se dan a través de los cromosomas y de forma ya sea hereditaria o todo eso, como que me gustaría por esa parte. Sí, de hecho, por ejemplo, hay varios estudios muy bonitos que lo hacemos antes de obtener los embriones, podemos hacer análisis, por ejemplo, cromosómicos. O de hecho, ya cuando tenemos el embrión, podemos hacer diagnóstico de los embriones. Hay una técnica que se llama diagnóstico genético preimplantacional o PGDs. Esto lo hacemos, por ejemplo, esta técnica lo hacemos más in vitro. Cuando ya tenemos los embriones in vitro, para aquellas pacientes o parejas que sabemos que son susceptibles o son portadores de enfermedades genéticas, y queremos saber si sus embriones aportan esa enfermedad, podemos diagnosticarle, podemos darle la opción a los papás de decirles, a ver, tienes estos embriones que portan enfermedad, ¿quieres que lo implantemos o no los implantemos? Y ellos dicen sí o no. O, por ejemplo, podemos hacer preselección de sexo. Es decir, si alguna enfermedad está relacionada a un cromosoma sexual, por ejemplo, portador de cromosoma Y, decimos, pues si es cromosoma Y, pues nos va a llevar a puros varones y entonces ese va a aportar la enfermedad. Entonces lo que quiero es tener una niña y entonces podemos hacer esa preselección. O sea, podemos hacer una gran cantidad de cosas. Muy bien, gracias, Dante. Wendy. También sirve para poder identificar las distintas etapas de su desarrollo, porque si ya sabemos la forma adecuada en la que se deben desarrollar, entonces pues de esta manera podemos identificar si en cualquiera de estas etapas llega a surgir un problema. Exactamente, velocidad de desarrollo. Exacto, eso tiene que ver muchísimo. Y te voy a ser sincero, hemos visto casos en los cuales no podemos atinarlo de manera certera. ¿Por qué? Porque algunos embriones, o más bien en algunas parejas, desafortunadamente no saben con exactitud cuándo fecundaron el óvulo. Entonces, con esa diferencia, a veces dicen un mes, a veces dicen posterior o un mes anterior, y entonces obviamente hay discrepancias con el desarrollo embrionario. Y dices, bueno, pero el ultrasonido te puede dar la edad fetal, sí te lo puede dar. Sin embargo, el problema es que tiene algoritmos que están basados principalmente en poblaciones europeas de tamaños muy grandes. Entonces, no cuadran con las características de la población mexicana, por ejemplo, por decir.
¿Sale? Sin embargo, creo que ya empiezan a haber algunos cambios en ese tipo de algoritmos. Muy bien, gracias. Nimbe. Sí, pues estoy de acuerdo con todos mis compañeros y creo que también es muy importante para que nosotros podamos como crear estrategias pues exitosas hacia la atención tanto de la madre como pues del embrión y pues poder tener unos resultados mucho mejores de los que tal vez esperan, digamos, si viene con alguna pues necesidad. Exacto. De hecho, sí, tenemos algunas. El desarrollo fetal ciertamente dependen de la madre, pero si la madre, por ejemplo, tiene problemas de desnutrición, consume alguna droga, consume alcohol, obviamente eso puede generar daños o retrasos o alteraciones durante el desarrollo fetal. Entonces, eso también es una manera de poder intervenir. La embriología juega un papel muy importante en ese tipo de cosas. Muy bien, gracias, Nimbe. Samantha. Ya se durmió Samantha. No, no te escuchamos. Algo. No. No, no te escuchamos, Samantha. Algo pasó. Bueno, ahorita si no me la escribes por chat. Sale o a ver si en algún momento se puedes conectar. Guadalupe. Pues era igual, bueno, parecido a lo que dijo Nimbe, su importancia, pues, este conocimiento por parte de, por ejemplo, nosotros como médicos, nos va a ayudar a proporcionar una probabilidad máxima de desarrollo normal en el embrión. Y pues por eso es importante. No, de hecho es muy, muy importante porque, por ejemplo, hay una, ¿cómo explicárselos? Bueno, nosotros, como humanos, como hijos, cuando nosotros nos desarrollamos o fuimos concebidos, muchas de las características o muchas de las enfermedades dependen de cómo nos desarrollamos dentro del útero. ¿Ok? Entonces, estos factores pueden repercutir principalmente sobre nuestro desarrollo. Si mi mamá, por ejemplo, estuvo en una condición alta de estrés, el estrés, por ejemplo, es dependiente de una hormona que se llaman glucocorticoides y mineralocorticoides. Estas hormonas, aunque no lo quieran creer, participan en una gran cantidad de procesos metabólicos. ¿Ok? Por ejemplo, los más clásicos en una condición de estrés, por ejemplo, nos prepara un estrés agresivo, por ejemplo, ante una agresión entramos en un estrés, por ejemplo, un asalto. Estos glucocorticoides preparan a nuestro cuerpo para poder defendernos, poder atacar, poder huir, o de hecho nos paralizan, en algunos casos nos pueden paralizar, principalmente para que nuestro cuerpo pueda resistir ese factor estresante. Bueno, sin embargo, tenemos otro tipo de estrés, que es el estrés crónico. El estrés crónico es, por ejemplo, con una ruptura amorosa, con problemas económicos, problemas emocionales que nos llevan a una condición de estrés que va subiendo de niveles de glucocorticoides. Ese tipo de estrés, por ejemplo, en las madres gestantes, o que están embarazadas y que viven bajo una condición de estrés crónico, esos glucocorticoides viajan al bebé, los absorbe el bebé y teóricamente, en teoría, el bebé no requiere estar en estrés, tiene simplemente que desarrollarse. ¿Qué es lo que va a suceder? Que el bebé está absorbiendo esos glucocorticoides, lo está preparando para una condición de estrés, pero de manera muy temprana. ¿Cuál es el problema que tenemos con ese tipo de bebés? Cuando nacen son bebés altamente irritables y que seguramente esto me puede llevar a problemas de alteraciones en la funcionalidad metabólica del producto o del bebé. Bueno, me voy a referir a producto también, aunque suene un poquito duro, pero productos me voy a referir principalmente a los neonatos o a los bebés.
porque en clínica de reproducción asistida le llamamos producto. Perdón. Entonces, híjoles, es algo complicado en eso. Ok, a ver, vamos a ver. Exactamente, Samantha. Está relacionado a lo que usted nos había comentado sobre la cirugía fetal para ver desde el inicio del desarrollo embrionario si hay complicaciones. Sí, exactamente. Ahora, viene una pregunta que puede abrirnos o puede generar un pequeño debate aquí. ¿Ustedes cuándo consideran que un embrión puede ser considerado como un individuo? Porque les hago esta pregunta porque ¿hasta dónde podemos intervenir nosotros? ¿De acuerdo? Entonces, me gustaría que me dijeran, ¿ustedes cuándo consideran que un embrión o qué etapa del desarrollo embrionario o a qué edad o en días pueden formar un embrión, puede ser considerado como un individuo? Como un individuo, no como un ser vivo, como un individuo. Guadalupe. Pues puede ser hasta que ya esté completamente formado, o sea, ya con todos órganos, miembros, o sea, ya completo. Lo consideras como un individuo. Ok, que eso se estaría sucediendo así rápidamente, más o menos entre la... entre la quinta, sexta semana de gestación, aproximadamente. Ok, entonces si esto fuera cierto, los abortos después del quinto mes estarían prohibidos porque estarías sacrificando un producto, un embrión. Okay, ahorita, esto es lo que abre el debate, esto es lo que abre el debate. Naomi. No sé, yo pienso que quizá cuando, no sé en qué etapa realmente desconozco, pero supongo que quizá cuando se genera su sistema nervioso, porque supongo que ya comienza a sentir, entonces podría ser en ese momento. Cuando empieza a sentir. Ok, ahorita voy a dejarlo ahí, tantito. Muy bien, gracias, Naomi. Dante. Pues básicamente el individuo cuesta mucho para que un ser vivo se considere un individuo, ¿no? Porque pues la mayoría de seres vivos, aunque seamos niños, seguimos dependiendo de algo, pero pues básicamente, o sea, para que se empiece a considerar, no sé, como dice mi compañera, que pues ya sienta, entre paréntesis, dolor, ¿no? Pues sería de las 12 semanas o de las 6. Ok, bien. Exacto, tiene que ver por ahí. Bien, gracias, Dante. Daisy. Pues yo iba a decir que a partir de que ya siente dolor y eso, no, creo que es a partir de las 12 semanas, me parece, no estoy segura. Y yo diría que pues ahí ya, o sea, ya ahí es donde, pues como que el límite para interrumpir, por ejemplo, el embarazo y así. Porque antes, aunque ya está formado, pues digamos que no siente ni nada de eso. Y ya, es todo. Percepción de dolor. Ok, bien. Reina. Reina. Bueno, yo creo que podría ser a partir de la cuarta, quinta semana, que es cuando ya empieza a formarse. No sé si me escuche. Ok. Cuarta, quinta semana. Bien. Dante. Es que difiere un poco de lo que dicen mis compañeros en el sentido de que siente dolor, ¿no? Porque pues la mayoría de percepciones, no sé, por ejemplo, la mayoría de sistemas están conectados directamente al sistema nervioso, ¿no? Y pues por la cuarta, quinta semana, más o menos, si no me equivoco,
se empieza a desarrollar y hasta la sexta semana es cuando ya está desarrollado más por completo el sistema nervioso. Entonces prácticamente desde antes de la sexta semana ya empieza, bueno, como dice, ¿no? El término de sentir. No sé si estoy bien, profe. Ok, bien. Ahorita vamos a ir derivando un poquito de eso. Muy bien, gracias. Naomi. Sí, me acaba de surgir otra idea. Ajá. Bueno, creo que la pregunta fue ¿cuándo se considera individuo? Ajá. Y retomando, creo que un individuo es considerado así cuando ya deja de estar apegado cuando ya puede ser independiente. Entonces, quizá cuando ya nace y puede, no sé cómo explicarlo, como, bueno, sí, mantenerse por sí mismo. Ya no hace muchas de sus acciones a través de su madre. Ok, bien. ¿Por qué les hice este tipo de pregunta? Ustedes como médicos van a tener que intervenir de alguna manera sobre el desarrollo embrionario. Carmen, ¿tienes algún comentario? Sí, bueno, en muchos países se dice que la interrupción de no, perdón, la realización de un aborto puede ser antes de las 12 semanas porque después de las 12 semanas es cuando ya se forma la corteza cerebral y eso es lo que se podría decir que distingue a un ser humano. Es como, pues, por así decirlo, lo que hace que tengamos conciencia, me parece. Uh-huh. Y entonces yo creo que a partir de después de las 12 semanas es cuando ya se le puede considerar individuo. Uh-huh. Exacto, sí, va por ahí. Bueno, perfecto, gracias, Carmen. Daisy, ¿tenías algo más? No, perdón, me olvidé bajar. Ok, bueno. Bueno, ¿por qué les pregunto, por qué les hice esta pregunta? Muchas de las situaciones en las cuales ustedes como médicos tienen que intervenir sobre el desarrollo embrionario. Puede ser, lamentablemente, bueno, la intervención sobre el desarrollo embrionario o propiamente sobre el embrión tiene ciertas limitantes, que son limitantes legales, en algunos casos, limitantes teológicas, por la ideología o por algunas ideologías, que son soportadas o apoyadas por algunas religiones. ¿Okay? Y entonces eso de alguna manera les limita el poder intervenir sobre el embrión o sobre el feto. ¿Okay? Una de esas intervenciones es en la parte, por ejemplo, del aborto. ¿Okay? Entonces, esto se los pongo así, ¿por qué? Porque hemos visto en los últimos años cómo hay demasiados movimientos en donde están en favor o en contra del aborto, que son dos extremos, ¿ok? Pero ya ustedes como médicos, ustedes tienen que intervenir ahí porque ustedes son los que van a atender ese tipo de pacientes. Ahora, esta parte también es muy importante poder concebir hasta qué momento ustedes pueden intervenir, cuándo pueden modificar y poder inducir cambios. Por ejemplo, ustedes pueden, por ejemplo, en el caso de anticoncepción, y creo que fue conceptos muy errados en donde decían que, por ejemplo, fármacos como es la pastilla del día siguiente, que son dosis masivas, principalmente de metabolitos parecidos al estrógeno, evitaban la implantación. Y entonces decían, ok, el espermatozoide puede tener la capacidad de fecundar al óvulo, sí. La pastilla del día siguiente evita la implantación, sí. Entonces lo que hacían es que el embrión y el sujeto, el producto, pues ya no se puede implantar. Entonces lo que estaban haciendo era, no se considera un aborto, pero estaban desechando individuos. ¿Ok? Entonces, pues eso no tiene nada que ver. En algunos casos, por ejemplo, hay muchos pacientes, perdón, en pareja, que pueden tener sus embriones, pueden tener relaciones sexuales, se forman un embrión, se implanta, y de alguna manera estos embriones, por alguna situación genética, metabólica,
pueden abortarse por sí mismos o a veces es necesario abortarlos con la finalidad de que no se genere alguna normalidad. ¿Ok? Entonces, ok, lo inducimos su aborto o su desprendimiento, lo extraemos y acabado el problema. Sin embargo, podemos estar, nos pueden estar cuestionando por qué lo hicimos, cómo lo hicimos, y generalmente son algunos movimientos pro vida, ¿ok? Que de alguna manera pueden comprometer o pueden calificarnos de manera errónea nuestra formación como médicos o nuestra actividad como médicos, ¿ok? Obviamente todo esto está manipulado por falta de información, ¿ok? Entonces, esta falta de información, por eso es muy importante que a veces tengamos que, en la parte de actividad médica, no solamente es darle solución a los problemas clínicos, médicos que tengamos en el momento, sino que también tenemos que dar pláticas, dar información científica basada con evidencias de que la interrupción de un producto o el desarrollo de un producto es lo ideal para poder prevenir enfermedades. Pero también podemos prevenir que sucedan abortos de manera recurrente. Por ejemplo, un caso de estos es en el caso de los abortos, que, por ejemplo, para Puebla están prohibidos, pero se llevan a cabo en otros estados. ¿Ok? Pero dices, ok, pero ¿por qué hay muchos embarazos de jóvenes y abortan constantemente? Porque es una falta de información. Una falta de información tanto a padres como a los jóvenes. ¿Ok? Aquí la solución es la solución para ese tipo de problemas es la educación, la información, la impartición de información, y a ustedes les toca esa parte. Como médicos, tienen que compartir esa información. Algunos me van a decir, pues yo ya lo puse en práctica. Ok, ya lo pusieron en práctica, pero ¿cuáles son las secuelas? ¿Cuáles son las secuelas o los efectos colaterales de poder estar abortando a cada rato? ¿Okay? ¿Qué es lo que me puede pasar a mi paciente? ¿Cuál es la manera de poder prevenir abortos? Educación. Simplemente educación. Eso es lo que se tiene que hacer en la actualidad. Y esto no solamente involucra a jóvenes, sino también a los papás. Angélica, sí, de que pasarán ciertos casos con embarazos ectópicos, ¿es cierto? Sí. La pastilla del día siguiente tiene 70% probabilidades de poder generar un embarazo ectópico. Eso no se los dice la farmacéutica. Nosotros tuvimos un caso en un doctor ginecólogo que en toda su consulta decía que había niñas, bueno, el 70% de su consulta, y que cuando utilizaban la pastilla del día siguiente, el 70% de ellas tenían embarazo ectópico. Sale, supongamos, ustedes que, sacan un ejemplo, no quiero que toco madera para que no les pase. Supongamos, ustedes están jóvenes en la edad donde sus hormonas les juegan bromas muy pesadas. Y pues ya se embarazaron, pues pastilla del día siguiente. Pues bueno, pues órale. Sale, la aplican en las primeras 24 a 48 horas. Y pueden ser funcionales. Que dependen también de la condición metabólica de ustedes, de las pobrecitas niñas. Ahora imagínense, sale, toman su pastilla el día siguiente. Y resulta que, supongamos, 10 de ustedes toman pastilla el día siguiente, 7 de ustedes, de esas 10, tienen un embarazo ectópico. Sale, no hay problema, depende de dónde se haya generado el embarazo ectópico o dónde se haya implantado el embrión. Si es en tuba uterina, pues sale, quitamos una tuba uterina, quitamos ovario y vámonos, ya. Pero tienes otro ovario y tienes otra tuba uterina. Y dices, bueno, puede que con una sola pastilla vaya a generar un embarazo ectópico, sí, pero los efectos pueden ser permanentes o puede que se le quite, pero vuelve a tomar otra pastilla al día siguiente. Y entonces tenemos otro embarazo ectópico y finalmente le cortamos el otro y ya deja de ser fértil. Lamentablemente, ese tipo de información ha generado, por ejemplo, que muchas pacientes consuman la pastilla al día siguiente como galletas, como dulces. Y eso es por una falta de información, una falta de educación. Esto nada más en el caso de pastilla al día siguiente. Ahora, por ejemplo, vámonos a otros extremos. El uso de misoprostol para abortos. ¿Qué tal si mi paciente
tiene disminuido o tiene fallas uterinas. Las contracciones generadas por misoprostol, principalmente, que es un análogo de prostaglandinas, pueden inducir contracciones y puede inducir rupturas uterinas y finalmente la paciente se nos muere en plancha. Ah, pero es que me dijo mi prima, mi vecina, que me la tomara así. Si, por ejemplo, vía sublingual o vía vaginal, los efectos son muy diferentes y no todas les va a funcionar de manera adecuada. Pero eso es por una falta de información. ¿Qué es lo mejor? Y de educación. Entonces, ¿qué es lo mejor? Por ejemplo, me digo que quieres vivir la vida loca, disfrutar tu sexualidad. Perfecto, está muy bien. Sin embargo, hay que utilizar técnicas anticonceptivas. Supongamos, ok, dices, no, pues tómate anticonceptivos. Sale, anticonceptivos hormonales, perfecto, pero no todos les va a funcionar los anticonceptivos hormonales. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si mi pacientita es propensa a tener un cáncer de mama dependientes de receptores estrógenos? Y entonces le meto estrógenos, que son la mayoría de los anticonceptivos, y entonces le disparo su cáncer. Pero es que mi novio me dijo que me tocara pastilla el día siguiente o que tomara anticonceptivos hormonales para que no estuviéramos comprometidos. Y tómala. ¿Quién pagó el pato? Las niñas. Y el varón, viviendo la vida loca sin problema alguno, sin preocupaciones. Entonces, hay técnicas, hay modelos. Por ejemplo, luchas enmascaradas. Bueno, cómprense condones. Se evitan enfermedades de transmisión sexual, se evitan embarazos, etcétera. Obviamente también hay que aprender a saberlos utilizar de manera adecuada. Entonces, hay una gran cantidad de información, pero eso depende de educación. Entonces, esto viene principalmente con los embriones. ¿Cuándo puedo intervenir y cuándo no? ¿Cuándo puedo inducir un aborto? ¿Cuándo no? ¿Cuándo se justifica un aborto? ¿Cuándo no? ¿Ok? Y podemos generar abortos más allá de las 12 semanas. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas. Y hay modelos también en los cuales nosotros podemos intervenir en la manipulación embrionaria, en la manipulación fetal, como es en el caso de las cirugías fetales. ¿Ok? O, por ejemplo, una situación muy nueva, por ejemplo, las ediciones genéticas. Hay unas herramientas que se llaman CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas es una herramienta para poder editar genéticamente. Y yo puedo inducir, por ejemplo, que mi embrión venga con ojos verdes, con ojos azules, con un color de cabello, para evitar enfermedades o cardiopatías dependientes de algunos genes. O de hecho, para evitar cáncer, podemos emplearlos. Pero ¿cuándo puedo intervenir? Aquí viene la parte de la ética y la moral, principalmente en la parte embriológica. ¿De acuerdo? Entonces vamos a abordar, les voy a enseñar esas partes, obviamente durante el desarrollo embrionario, cuándo podemos intervenir, cuándo no, qué es lo que podemos hacer y qué no. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? No, ninguna. Gracias. Ok. Bueno. Nimbe. ¿Qué artículos nos recomienda de leer acerca del aborto? O de las revistas que usted nos dio. O Así, bueno, los demás. ¿Qué quieres saber sobre aborto? Esto es muy amplio. Pues todo. No, pues lo que estábamos hablando ahorita, por ejemplo, pues del peligro que puede, más que nada eso me interesa, que puede surgir como, o sea, en cuánto tiempo es menos peligroso hacer un aborto o en cuánto tiempo es como lo correcto que se puede hacer, todo eso creo que es lo que más me interesa. Ok, puedes buscar en la parte de la OMS, hay un apartado exclusivo, principalmente sobre interrupción del embarazo. Ok, y tienen todas sus metodologías, para qué casos es válido y para cuáles no. Y tienen sus efectos colaterales. De hecho, hay guías clínicas para inducción de aborto. Hay artículos científicos en donde, a través de PubMed, donde pueden buscar artículos que hablen también de la ética, de la moral, de técnicas, por ejemplo, de inducción de abortos con misoprostol o con la mezcla, por ejemplo, de mifepristona con misoprostol, cuál es benéfico, cuál es no, cuál es el tipo de pacientes que utilizan cuál es otro, cuáles son los efectos colaterales que pueden tener. Entonces hay, de hecho tienen guías clínicas, la OMS tiene guías clínicas, o si no, buscamos en PubMed. Gracias. Adelante. Una pregunta, una Sí. persona que padece de SOP,
¿Puede tener hijos? Que tenga, perdón, ¿qué? SOP. Se llama SOP, creo que se dice síndrome de ovario primitivo, una cosa así. Síndrome de ovario poliquístico. Ese. Ese. Sí, pueden tener hijos, pero hay que ver, hay que estudiar muy bien el caso. Como es un síndrome, es muy complejo, pero sí podemos tener, ese va más para mujeres, sí podemos tener bebés. Cuesta un poquito de trabajo, pero sí se puede. Gracias. De hecho, lo vamos a ver un poquito más adelante, ya en casos clínicos. Ok, gracias. Soraya. Tengo la duda de exactamente qué es lo que pasaría si, bueno, no sé si igual sería un embarazo ectópico, si una mujer se llega a embarazar con tratamiento de anticonceptivo oral de todos los días, esa pastilla que es de todos los días. Para empezar, pues estaría difícil que se embarazara, ¿no? O sea, hay ciertos días que se te puede olvidar la pastilla, pero igual, si se llegara a embarazar sería ectópico, porque muchas, sí, dice que lo suspendas en caso de creer que estás embarazada, pero pues, ¿cómo te vas a dar cuenta? Hay muchas veces que no lo saben. ¿Tienen aborto sin saberlo o...? Sí, hay pacientes, por ejemplo, esto es común y de hecho hay personas aún sin utilizar anticonceptivos que se embarazan y abortan así de manera accidental y tienen un retraso de 4 o 5 días y se implantó, tuvo un retraso de 5 días y se salió el producto. ¿Por qué? Porque a lo mejor el embrión tenía baja capacidad de desarrollo, la mamá entró en una condición de estrés que disparó o alteró todo su ciclo hormonal y entonces se indujo el aborto. O en el caso, por ejemplo, de embarazos anembriónicos, en donde simplemente hay un saco gestacional, pero no hay un embrión como tal. Y se abortan, o sea, es normal. Es muy común y es frecuente. Ahora, en el caso de anticonceptivos, tienen que ser en el caso, por ejemplo, de pastillas de calendario, tienen que ser muy continuos, tras. ¿Por qué? Porque estos mantienen sus hormonas de manera plana. ¿Ok? Bueno, hay una ciclicidad. Cuando tú dejas de tomar una hormona o una pastilla, ¿qué es lo que va a pasar? Puede que se incremente este piquito que se da en una hormona, que puede ser LH, puede ser FSH o estrógeno, progesterona, cuando se da ese pico, es suficiente para poder inducir que un folículo se rompa, libere un óvulo, y si tuvieron una noche de pasión, puede que se fecunde. Y al día siguiente puedes volverse a tomar anticonceptivos, sí. Se desarrolla el embrión. Las probabilidades que se implante son bajas, pero no, y puede tener probabilidades de que se implante y puedes embarazarte. ¿Qué dices que la suspendes en caso de sospecha de embarazo? Sí. ¿Por qué? Porque puede generar daños tanto a nivel uterino como también sobre el desarrollo embrionario. Es que aquí velan más por la parte del embrión. Dices, bueno, ya te embarazaste, pues ya ni modo, ahora suspende el fármaco y ahora ten tu bebé. Bueno, hay tratamientos en los cuales tú puedes eliminar ese producto o el propio fármaco elimina el producto. ¿Qué es lo que tienes que saber? Bueno, si tuviste un retraso, no te vas a dar cuenta de manera inmediata que te embarazas y dices, hoy ovulé, hoy suspendí la pastilla y creo que me embaracé hoy. No lo vas a saber. Realmente lo vas a saber cuando tengas más o menos entre 5 a 10 días post-fecundación, cuando ya está prácticamente implantada. Entonces no te vas a dar cuenta de manera inmediata. Gracias, doctor. De nada. Ya les dije que no me llamen doctor, les voy a poner su zape. Bueno. ¿Alguna otra? ¿No? Pues ya vámonos, porque hay que ver La Rosa de Guadalupe para mi clase de mañana. No, mañana tengo clase con ustedes. Bueno, chicos, pues